¿Sabías que en inglés, además de utilizar verbos auxiliares como do y those para hacer preguntas, también existe la particularidad de que solo usa un signo de interrogación? ¿Sabías que el verbo do puede aparecer más de una vez en una oración? Para que conozcas más sobre cómo crear preguntas en inglés, quédate atento y atenta a esta clase. Así que, ¡empecemos! Greetings! We're glad to be here again. Saludos, somos tus maestras Imanur y Raisisano y estamos contentas de estar aquí para ustedes una vez más. En la clase de hoy seguirás aprendiendo vocabulario y comprensión oral y escrita. Al final de ella serás capaz de hacer preguntas utilizando el presente simple, incluyendo el verbo to be. Además, haremos una conexión con la forma afirmativa y negativa de este tiempo verbal. No debes olvidar que estás en casa a causa de la pandemia del COVID-19 y debes preservar tu salud. Una vez más te digo que durante estas semanas vamos a hablar sobre el COVID-19, pero en inglés. De modo que al final de esta unidad seas capaz de crear un manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. No te pierdas ninguna de estas clases porque cada día es una pieza de este rompecabezas. En la clase pasada estuvimos aprendiendo sobre el presente simple, afirmativo y negativo. Por ejemplo, if I say Maria stays at home, the negative form is Maria doesn't stay at home. Te recuerdo que podemos sustituir los sustantivos por los pronombres personales según el sujeto en la oración. En este caso, podemos sustituir María por el pronombre she, que significa ella. You have to remember that to say something in negative form, we use don't and doesn't. Don't for I, you, we, and they. And doesn't for pronouns he, she, and it. Debes tener pendiente que cuando hablas utilizando la forma negativa del presente simple, utilizamos don't para los pronombres I, you, we, and they, y doesn't para los pronombres he, she e it. ¿Qué te parece si realizamos una mini actividad sobre este tema? Great! For this activity, I'm going to say 5 sentences in the affirmative form. Then, your teacher Raisi is going to say them in negative. You just have to repeat what we say. En esta actividad, tu maestra Imán te dirá 5 oraciones en presente afirmativo, las cuales yo voy a decir en la forma negativa. Lo que queremos que hagas es escucharnos y repetir. De ser posible, toma notas de las mismas, pero vamos a hacerlo más dinámico. Si tú dices un sustantivo, yo lo cambio por un pronombre, ¿sí? Yes. Pay attention. Wallace and Ben feel safe at home. Wallace y Ben se sienten a salvo en casa. They don't feel safe at home. Ellos no se sienten a salvo en casa. I keep distance from others. Yo mantengo la distancia de otros. I don't keep distance from others. Yo no mantengo la distancia de otros. Samuel likes to eat healthy food. A Samuel le gusta comer comida saludable. He doesn't like to eat healthy food. A él no le gusta comer comida saludable. The world changes. El mundo cambia. The world doesn't change. El mundo no cambia. Luisa and Josephine wash their hands. Luisa y Josephine lavan sus manos. They don't wash their hands. Ellas no lavan sus manos. What do you think about repeating these sentences? ¿Qué te parece si repetimos estas oraciones? Okay, let's do it. Great. Wallace and Ben feel safe at home. They don't feel safe at home. I keep distance from others. I don't keep distance from others. Samuel likes to eat healthy food. He doesn't like healthy food. The world changes. The world doesn't change. Luisa and Josephine wash their hands. They don't wash their hands. Let's continue practicing. 1.
I wash my hands with soap. Yo lavo mis manos con jabón. 2. Lina plays some games at home. Lina juega algunos juegos en casa. 3. Virginia wears a mask. Virginia usa una mascarilla. 4. Miguelina goes to the hospital if she feels sick. Miguelina va al hospital si se siente mal. 5. We care about each other. Nosotros nos cuidamos unos a otros. Ahora te mostramos las respuestas. 1. I don't wash my hands with soap. Yo no lavo mis manos con jabón. 2. Lina doesn't play some games at home. Lina no juega algunos juegos en casa. 3. Virginia doesn't wear a mask. Virginia no usa una mascarilla. 4. Miguelina doesn't go to the hospital if she doesn't feel sick. 5. We don't care about each other. Nosotros no nos cuidamos unos a otros. ¿Respondiste bien? Si es así, excelente. De no ser así, no te preocupes. Mientras más practiques, más vas a aprender. Remember, staying at home, we keep ourselves safe from coronavirus. Quedándonos en casa, nos mantenemos a salvo del coronavirus. Y esto me recuerda. You have homework for today. Tienes asignaciones que mostrar el día de hoy. En la clase pasada, te pedí que busques información sobre cómo debemos hacer preguntas en inglés. Pero antes, quiero que completes una autoevaluación sobre este tema. A self-assessment about this topic. Statement. Yes. So. No. I can identify questions in simple present tense in a text. Puedo identificar una pregunta en presente simple en un texto. I can make questions using regular verbs in simple present tense. Puedo hacer preguntas utilizando verbos en el presente simple. I can answer questions to demonstrate specific understanding of regular verbs, simple present tense grammar. Puedo responder preguntas para demostrar que comprendo la gramática del presente simple. Y ahora que ya respondiste tu autoevaluación, Are you ready for this class? ¿estás listo para esta clase? Empecemos. Let's Let's start. Pay attention to these sentences. Presta atención a estas oraciones. Are we safe at home? ¿Estamos a salvo en casa? Do you stay at home? ¿Permaneces tú en casa? Does he help others? ¿Él ayuda a los demás? ¿Te diste cuenta que por la entonación estas oraciones son interrogativas? Es decir, son preguntas. Presta atención a la siguiente explicación. We use the interrogative form of present simple for asking questions. Utilizamos la forma interrogativa del presente simple para hacer preguntas. In interrogative sentence of present simple, helping verb do or does is placed at the beginning of the sentence. These questions are called yes-no questions. En las oraciones interrogativas del presente simple debemos colocar el verbo auxiliar do or does al principio de la oración. A este tipo de preguntas se les dice en español preguntas cerradas. Esto se debe a que tienen solo dos respuestas, sí o no. If the subject in a sentence is he, she, it, or singular proper noun, then does is used. Para los pronombres he, she e it utilizamos those. También los usamos en un sustantivo singular. In case of I, we, you, they, or plural subjects, do is used in place of does. Para los pronombres I, you, we and they utilizamos do. También usamos do para los sustantivos plural. Let's write some examples on the board. Como pudiste escuchar, para hacer una pregunta utilizamos el auxiliar do al inicio de la oración. Por ejemplo, si yo tengo la oración You stay
at home. Para convertirla en pregunta, debo poner el auxiliar do al principio de la oración y agregar el signo de interrogación. Do you stay at home? A diferencia del español, que abre y cierra la pregunta con los signos de puntuación interrogativos, en inglés solo se hace al final. I want to write a sentence too. Of course. Carlos and Dylan study English. Question: do Carlos and Dylan study English? En esta oración, mi compañera Iman ha hecho lo mismo de mi ejemplo. Do you stay at home? Do Carlos and Dylan study English? Escribió do al principio y al final puso signo de interrogación. Let me write another one. Great. Dario washes his hands properly. Question: does Dario wash his hands properly? Interesante oración has escrito, mi querida teacher. Estudiantes, escuchen una vez más esta oración. Luego, quiero que piensen en los cambios que han ocurrido con ella. Dario washes his hands properly. Does Dario wash his hands properly? Recuerden que cuando negamos en tercera persona del singular, debemos decir el verbo principal en su forma base o infinitiva. Lo mismo ocurre cuando lo hacemos en pregunta. Es decir, eliminamos las terminaciones de la tercera persona y decimos el verbo en su forma base. Veamos otro ejemplo. Si yo dijera, she reads the newspaper every day, al cambiar la oración en la forma interrogativa, yo diría, does she read the newspaper every day? En esencia, el auxiliar does ya está conjugado en tercera persona y el verbo principal, que en este caso es el verbo read, o sea, leer, se escribe en su forma base. Ahora les mostraremos otros ejemplos antes de seguir con las actividades. Please pay attention. Affirmative, interrogative. You speak English? Do you speak English? She feels safe at home. Does she feel safe at home? He studies English for his English class. Does he study for his English class? Ilian covers his mouth with a mask. Does Ilian cover his face with a mask? Gabby wants to learn French. Does Gabby want to learn French? Responder preguntas sencillas como estas es más fácil de lo que crees, ya que simplemente debemos utilizar el mismo verbo auxiliar to do, ya sea do o does para respuestas afirmativas o don't y doesn't para respuestas negativas. Presta atención porque te vamos a responder cada una de ellas. 1. Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. 2. Does she feel safe at home? Yes, she does. No, she doesn't. 3. Does he study for his English class? Yes, he does. No, he doesn't. 4. Does Ilian cover his face with a mask? Yes, he does. No, he doesn't. 5. Does Gabby want to learn French? Yes, she does. No, she doesn't. Now, I'm going to explain to you the interrogative form of the verb to be. Ahora te explicaré la forma interrogativa del verbo to be. Te voy a decir una oración de las que utilizamos en las clases pasadas.
You are safe at home. Tú estás a salvo en casa. Ahora te la diré en la forma interrogativa. Are you safe at home? ¿Estás a salvo en casa? Te la voy a volver a repetir. Are you safe at home? ¿Puedes darte cuenta del cambio que he hecho? Simplemente cambié de lugar el pronombre y el verbo. Mientras en la forma afirmativa la oración empieza con el pronombre o sustantivo, en la forma interrogativa esta empieza con el verbo. Te mostraré otra oración. She is safe at home. En la forma interrogativa es Is she safe at home? Y si yo dijera Juan and Carlos are safe at home, ¿cómo debo decirlo en la forma interrogativa? Espero que hayas acertado. Debemos decir Are Juan and Carlos safe at home? Ahora que viste estos ejemplos, let's complete some activities. Completemos algunas actividades. We are going to tell you 5 sentences we used last class. Then try to write them using the interrogative form. Te diremos 5 oraciones que utilizamos en las clases pasadas para que las escribas en la forma interrogativa. Ahora que viste estos ejemplos, let's complete some activities. Completemos algunas actividades. We're going to tell you 5 sentences we used last class. Then try to write them using the interrogative form. Te diremos 5 oraciones que utilizamos en las clases pasadas para que las escribas en la forma interrogativa. 1. My mother cleans the house every day. Mi madre limpia la casa cada día. 2. Zoraida is safe at home. Zoraida está a salvo en casa. 3. I relax my body after a good bath. Yo relajo mi cuerpo después de un buen baño. 4. Dr. Courtney studies the virus's behavior. La doctora Courtney estudia el comportamiento del virus. 5. Juan washes his reusable mask. Juan lava su mascarilla reusable. Te la vamos a volver a repetir por si se te escapó alguna. 1. My mother cleans the house every day. Mi madre limpia la casa cada día. 2. Zoraida is safe at home. Zoraida está a salvo en casa. 3. I relax my body after a good bath. Yo relajo mi cuerpo después de un buen baño. 4. Dr. Courtney studied the virus's behavior. La doctora Courtney estudia el comportamiento del virus. 5. Juan washes his reusable mask. Juan lava su mascarilla reusable. Let us give you the answers. Ahora te daremos las respuestas para que compares. 1. Does my mother clean the house every day? 2. Is Zoraida safe at home? 3. Do you relax your body after a good bath? 4. Does Dr. Courtney study the virus's behavior? 5. Does Juan wash his reusable mask? Espero que tus respuestas hayan coincidido. De no ser así, no te preocupes. Pide ayuda a tu docente de inglés y estoy segura que te ayudará. Recuerda que los verbos de las oraciones en tercera persona debemos escribirlo en su forma base debido al uso del auxiliar those. Realicemos ahora una actividad de selección múltiple. Te diremos 5 oraciones y 3 respuestas por cada una de ellas. Tu deber es escoger una respuesta. Primero te muestro un ejemplo. He stayed at home. A. Does. B. Doesn't. C. Do. Como te diste cuenta, la respuesta es does porque está hablando en la tercera persona. Ahora, la maestra Iman te va a continuar con las demás oraciones. Multiple choices. 1. You exercise. A. Do. B. Don't does. C. Does. 2. Eric eat junk food. A. Do. B. Does. C. Don't. 3.
Dylan and Aylin wash their hands regularly. A, do. B, does. C, doesn't. 4. Kathy go out if it's necessary. A, does. B, doesn't. C, do. 5. Doctors ask us to keep distance from others. A, do. B, don't. C, does. Revisemos juntos las respuestas. 1, A. La número 2, B. La número 3, B. La 4, A. Y la 5 también es A. Sigamos con el siguiente ejercicio. Fill the first 5 sentences with do or does. Then the other one with am, is, are. Completa las primeras 5 oraciones con do y does. Luego las demás con am, is, are. 1. Ronald play basketball. 2. They work in an office. 3. You like English. 4. Susan usually goes to a disco on the weekend. 5. We walk to school. Continuamos con el resto. Recuerda, responde con am, is, are. 6. You tall. 7. The dog black. 8. I strong. 9. The food good. 10. They happy. Espero que te haya ido muy bien, pero para asegurarnos, te comento las respuestas. 1. Does Ronald play basketball? 2. Do they work in an office? 3. Do you like English? 4. Does Susan usually go to a disco on the weekend? 5. Do we walk to school? 6. Are you tall? 7. Is the dog black? 8. Am I strong? 9. Is the food good? 10. Are they happy? Si lo hiciste así, muchas felicidades. Ya casi culminamos nuestro encuentro de hoy, pero antes quiero que recapitulemos lo aprendido en este día. Hoy, como en la clase anterior, hablamos del presente simple. Abundamos sobre la forma negativa y agregamos la forma interrogativa. Como parte de tu asignación, quiero que realices la siguiente actividad. Escoge 2 de tus compañeros y hazle preguntas sobre las cosas que estos pueden estar haciendo para preservar su salud durante estos tiempos de pandemia. For the next class, find information about how to answer yes/no questions and also about WH questions in English. Para la próxima clase, busca información sobre cómo responder las preguntas cerradas en inglés, además de buscar información sobre los adverbios interrogativos. Una vez más, te dejamos la self-assessment, la autoevaluación sobre el tema de hoy. Deseando tus respuestas sean positivas. Tus maestras Iman Nur and Raisisano se despide. Have a nice day and see you in next class.